Hola de nuevo, exploradores de la mente, en Descifrando la Psique. Después de viajar a través de las etapas de la vida, hoy nos enfocaremos en un viaje diferente, uno que ocurre cada vez que interactuamos con alguien más. Nos sumergiremos en la psicología social, la fascinante rama de la psicología que investiga cómo la presencia de otros, ya sea real o imaginada, influye en nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Prepárense para entender por qué a menudo hacemos lo que hacen los demás. El poder de la situación, el individuo en el grupo. La psicología social nos enseña que no somos islas. Nuestro comportamiento no es solo el resultado de nuestra personalidad o nuestra voluntad, sino que está profundamente moldeado por el contexto social. Un concepto clave es la atribución situacional, que explica que la situación en la que estamos es un factor poderoso que influye en cómo actuamos. No es que seamos malos o buenos por naturaleza, sino que el entorno puede empujarnos a actuar de maneras que de otro modo no lo haríamos. Conformidad, seguir a la mayoría. La conformidad es el cambio en el comportamiento o las creencias de una persona debido a la presión real o imaginada de un grupo. Es una de las fuerzas sociales más poderosas. El experimento de conformidad de Solomon Asch, 1951, es uno de los estudios más famosos e influyentes en la psicología social. Demostró de manera contundente cómo la presión del grupo puede llevar a un individuo a ignorar su propio juicio. El psicólogo estadounidense Solomon Asch llevó a cabo este experimento para investigar hasta qué punto el juicio de un individuo se ve influenciado por un grupo. Anteriormente, la psicología conductista, con experimentos como el del pequeño Albert, se había centrado en el condicionamiento. Asch quería explorar el rol del contexto social y la percepción del individuo en la toma de decisiones. Quería ver si una persona se conformaría con una respuesta incorrecta, aun cuando la respuesta correcta fuera obvia. Para el estudio, Asch reunió a grupos de entre 7 y 9 estudiantes varones en una sala. A todos se les dijo que iban a participar en un estudio sobre la percepción visual. La tarea era simple, se les mostraban 2 tarjetas. En la primera había una única línea, la línea estándar, y en la segunda había 3 líneas de diferentes longitudes, una de las cuales coincidía con la línea estándar. Cada participante tenía que decir en voz alta cuál de las 3 líneas era igual a la línea estándar. La tarea era tan sencilla que la respuesta correcta era obvia. Lo que el participante real no sabía era que todos los demás en la sala eran actores, cómplices de Asch. Durante las primeras rondas, los actores daban la respuesta correcta. Sin embargo, en rondas posteriores, llamadas ensayos críticos, todos los actores comenzaban a dar la misma respuesta incorrecta de manera unánime. El verdadero propósito del experimento era ver si el participante real se conformaría con la respuesta incorrecta de la mayoría o si se mantendría firme en su juicio. Los resultados fueron asombrosos. Asch descubrió que aproximadamente el 75% de los participantes se conformó con la respuesta incorrecta del grupo al menos una vez. Aunque la mayoría de las respuestas dadas por los participantes fueron correctas, la tasa de conformidad fue de alrededor del 37%, el hecho de que un número tan alto de personas negara su propia percepción por la presión social fue un hallazgo revelador. Asch también realizó variaciones del experimento para entender mejor el fenómeno. Descubrió que la conformidad disminuía drásticamente si un solo actor rompía el consenso y daba la respuesta correcta. La respuesta no se daba en voz alta, sino por escrito. El grupo de actores era más pequeño. El experimento de Asch demostró de forma empírica que los seres humanos tenemos una fuerte tendencia a conformarnos con el grupo, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellos. Esto se debe a 2 razones principales: la influencia normativa, el deseo de encajar y ser aceptado por el grupo, y la influencia informativa, la creencia de que el grupo tiene más información que uno mismo. El estudio de Asch tuvo un impacto inmenso en la psicología, sirviendo como base para innumerables investigaciones sobre la conformidad, la obediencia y la toma de decisiones en grupo. Su legado ha ayudado a entender la dinámica de grupo, porque las personas en grupos a menudo toman decisiones que no tomarían individualmente. El pensamiento de grupo, un fenómeno en el que un grupo cohesionado llega a un consenso para evitar el conflicto, lo que a menudo lleva a decisiones irracionales. El marketing y la publicidad. La presión social es una herramienta poderosa en la publicidad, por ejemplo, millones de personas ya lo usan. El estudio de Asch sigue siendo un pilar fundamental en la psicología social.
Nos recuerda que, aunque pensemos que somos individuos racionales y autónomos, nuestra percepción y comportamiento están profundamente influenciados por las personas que nos rodean. Obediencia, ceder a la autoridad. La obediencia es un tipo de influencia social en la que una persona cambia su comportamiento debido a la orden de una figura de autoridad. El experimento de Stanley Milgram, 1961, es uno de los estudios más notorios y controversiales en la psicología social. Demostró hasta qué punto las personas comunes pueden obedecer a una figura de autoridad, incluso si sus órdenes entran en conflicto con su propia conciencia moral. El psicólogo estadounidense Stanley Milgram condujo el experimento en la Universidad de Yale, poco después del juicio del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann. Milgram quería responder a la pregunta de si la obediencia ciega a la autoridad era un rasgo único de los alemanes de la época del Holocausto, o si era un fenómeno universal. Buscaba entender hasta qué punto una persona podría ir en contra de sus propios valores si se le ordenaba a una figura de autoridad. Para el experimento, Milgram reclutó a 40 hombres a través de un anuncio de periódico. A los participantes se les dijo que iban a participar en un estudio sobre la memoria y el aprendizaje. La configuración incluía a 3 personas. El experimentador, una figura de autoridad, vestida con una bata de laboratorio, que dirigía el experimento. El maestro, el participante real del estudio. El aprendiz, un actor, cómplice de Milgram, que se hacía pasar por otro participante. El maestro y el aprendiz eran llevados a salas separadas. El maestro veía cómo el aprendiz era atado a una silla eléctrica con electrodos. La tarea del maestro era leer una lista de pares de palabras al aprendiz, y si éste se equivocaba, el maestro debía administrar una descarga eléctrica, aumentando el voltaje en cada error. El generador de descargas tenía etiquetas que iban desde choque ligero hasta peligro, choque severo y finalmente XXX. A medida que las descargas aumentaban, el aprendiz, el actor, comenzaba a gritar de dolor, suplicar y finalmente se quedaba en silencio. Si el maestro dudaba, el experimentador le daba una serie de 4 instrucciones o PRADs para que continuara, como, el experimento requiere que continúe. Los resultados fueron sorprendentes y profundamente inquietantes. A pesar de que los maestros creían que estaban causando dolor severo, el 65% de los participantes continuó administrando descargas hasta el nivel máximo de 450 voltios. Nadie se detuvo antes de los 300 voltios, el punto en el que el aprendiz dejaba de responder. Milgram concluyó que la obediencia a la autoridad es un factor más poderoso de lo que se creía en el comportamiento humano. La gente común, bajo la presión de una figura de autoridad, es capaz de infligir daño a otra persona. El experimento demostró que el contexto social y la situación son tan influyentes, si no más, que los rasgos de personalidad individuales. El experimento de Milgram es un hito en la psicología social y ética de la investigación. Su legado ha ayudado a entender fenómenos como la atrocidad de los crímenes de guerra. Milgram demostró que muchos de los crímenes cometidos no fueron por monstruos, sino por personas que simplemente seguían órdenes. La dinámica de la autoridad en el trabajo o la sociedad explica por qué la gente a menudo obedece a jefes o líderes, incluso si sus demandas son cuestionables. La importancia de la ética en la investigación. El experimento generó un debate masivo sobre la protección de los participantes en estudios psicológicos. Condujo a la creación de códigos de ética y a la necesidad del consentimiento informado y el derecho a retirarse en cualquier momento, algo que no existía en la época de Milgram. Aunque su metodología y ética siguen siendo objeto de debate, el trabajo de Milgram nos dejó una lección crucial: la obediencia ciega a la autoridad es un peligro real, y nuestra conciencia puede ser silenciada por el poder de la situación. Prejuicio y estereotipos, el lado oscuro de la psicología social. La psicología social también explora conceptos como el prejuicio y los estereotipos, que son la base de la discriminación y el conflicto social. Estereotipos. Son creencias generalizadas sobre un grupo de personas. Por ejemplo, todos los abogados son ambiciosos. No son necesariamente negativos, pero simplifican a las personas y pueden ser la base del prejuicio. Prejuicio es una actitud negativa o un sentimiento, generalmente inconsciente,
hacia un grupo, basado en el estereotipo. Discriminación es el comportamiento negativo hacia un grupo o sus miembros, motivado por el prejuicio. Un concepto crucial aquí es la identidad social, la parte de nuestro autoconcepto que deriva de nuestra pertenencia a un grupo. Tendemos a favorecer a nuestro endogrupo, nuestro grupo, y a discriminar al exogrupo, el grupo de afuera, un fenómeno que contribuye a muchos conflictos sociales. La psicología social nos desafía a mirar más allá de la superficie y a reconocer el inmenso poder que tienen el contexto y los demás sobre nuestras decisiones. Nos recuerda que, aunque somos individuos, también somos seres inherentemente sociales, y nuestras interacciones con los demás nos moldean de formas que ni siquiera nos damos cuenta. Espero que esta exploración del impacto de la sociedad en la mente les haya parecido tan reveladora como a mí. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo de Descifrando la Psique. Nos vemos.